sí es precisamente ese el camino. Lo único que puedo decir al respecto es esto. Esta es una técnica muy normal de Adam Smith. No he leído lo suficiente acerca de Rousseau para decirte acerca de Rousseau, las otras personas que mencionaste. He enseñado microeconomía por tantos años que ya realmente ya no tengo mucha piedad. Entonces, pero sí te puedo hablar de eso, de ese instrumento que usaba Smith. Contaba historias porque trataba de entender el mundo antes de cambiarlo. Eso es esencial. El doctor Moreno lo dijo hace muchos años. La humildad de Smith va en el título de su gran obra. Es una investigación acerca de las causas y las fuentes de la riqueza de las naciones. O sea, no te voy a decir cómo arreglar el mundo y quiero entenderlo. Entonces, se topa con este problema de la desigualdad. ¿Ok? ¿Qué hace este animal? O sea, ¿qué hace algo malo? ¿O exactamente qué es lo malo que hace? ¿Qué es lo bueno que hace? Propicia la ambición. ¿Ok? Eso quizás sea bueno, porque el joven al esforzarse genera empleo, le da que hacer a la gente, se esfuerza, se educa, etc. Llega al final de su vida y se da cuenta que pude haber estado igual de feliz que cuando inicié. Quizás eso no sea tan bueno. Lo importante con Adam Smith es, sí, nada más que hay una cosa: ese hombre decidió esa vida por sí solo. Nadie lo decidió por él. ¿Otra pregunta? Mi pregunta va más, algo de que se habló mucho sobre la división del trabajo y las ventajas que tiene, pero y todo lo que tiene de que crea innovación, que hace más productivo pues todo el proceso, pero también habla de que él sabía sobre las consecuencias que eso traía, y lo mismo porque pues a ciertos tipos de trabajo que están más relacionados que son más físicos, que también lo vimos en clase de historia del pensamiento económico con Montezuma. Mi pregunta va más enfocado, ¿cómo esas personas que odian su trabajo y, o sea, que ya como que están tan metidos ahí en la monotonía y ya, o sea, no tienen esa capacidad de ya desarrollarse intelectualmente, ¿cómo es ese proceso de como transición a las otras profesiones, por así decirlo, o sea, lo que se desea de la división de trabajo, que es pues innovar, crear otras cosas, y así, ¿cómo esas personas pueden salir como de esa trampa de su trabajo? Hamlet es un filósofo que me gusta mucho y que trata sobre la obra de Adam Smith. Se enfoca precisamente en eso que estás diciendo. La solución que él da es: el primer paso es ir por las virtudes burguesas. Lo primero que tú debes de hacer es valorar el ahorrar tiempo, valorar el llegar todos los días temprano a tu trabajo, el desarrollar ciertos hábitos que no son las grandes virtudes de magnificencia, honor, gloria, pero son como el primer paso que tú debes de dar para aprender a ser una persona virtuosa. Entonces es como un proceso escalonado. Primero consigues las virtudes burguesas y después ya puedes como aspirar a otro tipo de virtudes más grandes. Esa es como la respuesta que él da precisamente a ese tipo a esa pregunta. No sé si haya otra respuesta. Mira, yo puedo responder, por ejemplo, al odio del trabajo y cómo la gente lo soporta. Seguramente estás familiarizada con una serie de televisión que se llama Los Simpsons. Gran parte de Los Simpsons se trata de cómo estas personas soportan la monotonía de sus vidas y su trabajo. Y en un tema más amplio, ese es un papel de la comedia, te da ese alivio. Ahora, otra manera de soportarlo: acude a la literatura, acude al arte, para eso está. Por eso la gente pintó esos cuadros, hizo esas esculturas, escribió esas canciones. Esas canciones, muchas de ellas son dedicadas a la monotonía del trabajo. Los cánticos de los esclavos en Estados Unidos eran específicamente para soportar el yugo de la esclavitud. Yo no sé si han escuchado hablar de un grupo de punk que se llama The Clash. Tiene una canción brillante: oportunidades de carrera,
oportunidades profesionales, career opportunities. Es completamente sarcástica, pero es brillante la canción y habla mucho de eso. Entonces, el arte no soluciona el problema de raíz, pero es el paliativo. Y lo que tienes que hacer para combatir la monotonía es esencialmente, a mi modo de ver, es mi opinión muy personal, como dijo Adam Smith, acudir a la educación. Sí, puede ser que te dediques 8 horas de lunes a viernes a hacer una cosa monótona, pero fuera de ahí debes considerarte libre y debes de buscar educarte. Y debes de luchar para que no te quiten ese espacio de ser libre. Bueno, a la canción del profesor Lorenzo, nada más añadiría la canción del 72 del disco Percy de The Kings, A Well Respected Man. También es una parodia al ser respetado, ¿no? Que justamente es eso, o sea, cómo el cántico a la búsqueda de la riqueza genera una parodia en sí mismo, ¿no? Bueno, actualmente vivimos ante un fenómeno en cuanto a la mecanización de los trabajos, que es la inteligencia artificial. De cierta manera, la inteligencia artificial pues, va a hacer que mucha gente se tenga que mudar a trabajos, a profesiones relacionadas con la humanidad. Entonces, y Adam Smith propone precisamente pues, la educación como esa herramienta. Pero el sistema actual estará preparado para ese cambio que requiere la gente de dedicarse más a las humanidades. Cal Newport, Deep Work. No es el sistema que va a proveer la solución, son los individuos. Volvemos a la pregunta y la respuesta de la responsabilidad individual. En un libro que estoy terminando ahorita, justamente me lo enviaron, me lo recomendaron la semana pasada, lo compré, casi lo devoro. Cal Newport habla de una capacidad diferente que tiene el individuo para trascender en la sociedad contemporánea a la que tú llamas con procesos de inteligencia artificial. Que realmente no es inteligencia, simplemente son procesos computacionales automatizados. La inteligencia es un fenómeno puramente humano, ¿no? Eso creo yo. Sigo pensando que la inteligencia es humana. La capacidad de resolver problemas puede ser computacional. Pero Cal Newport habla de 3 tipos de personas que van a trascender en un mundo en el que ya enviar emails, abrir YouTube, contestar Facebook, tener Twitter, no es suficiente porque ya todo el mundo lo hace. Esto no es una habilidad que cree valor en el mercado. El libro de Newport, sin ser de economista, cita a Stigler, cita a Becker, cita a economistas diciendo que ellos anticipaban ya que esto iba a pasar. Entonces, una de 3, dice: o eres el dueño del capital que financia las innovaciones, porque esos van a trascender de manera automática, pero no somos Elon Musk, entonces forget about it, ¿no? 2, o eres aquel que está innovando y constantemente mejorando los algoritmos computacionales, que bueno, seamos honestos, no somos doctores en matemáticas, ni nos dedicamos físicamente y mentalmente a crear algoritmos que mejoren esos procesos de aprendizaje computacional. O 3, adivina qué, te diferencias en hacer algo que los demás no hacen. Y ahí entra el concepto de trabajo profundo, deep work. Para poder hacer algo que nadie más hace, requiere procesos cognitivos muy profundos, aislarte por completo de la sociedad que te rodea, desconectarte para conectar con lo mejor de ti mismo y trascender. Y él pone como ejemplos a Julio Verne y a Carl Jung, donde Carl Jung tenía una cabaña donde se iba en soledad absoluta a pensar, y muchos pensaban que se iba de vacaciones. No, él se iba a pensar consigo mismo y profundizar en el conocimiento, en la reflexión, para poder crear algo que el contacto con los demás no lo hubiera permitido. Obviamente nosotros ni tenemos la riqueza para irnos a una cabaña, ni tenemos el tiempo para hacerlo, pero lo que dice Newport es necesario ejercitar la capacidad de desconectarnos y conectarnos a un trabajo por largos periodos de tiempo, porque esos trabajos y reflexiones durante largos periodos de tiempo
generan la introspección y reflexión necesaria para crear valor en habilidades únicas y personales que son lo que te va a permitir trascender a la pregunta original. Entonces, la respuesta es deep work, y no va a venir del sistema, va a venir del individuo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mande. Me preguntaba algo relacionado con acá. Lo del trabajo, la mitigación de los efectos de trabajar muy seguido en tareas repetitivas. Me viene a la mente también como que muchas veces eso también orilla, aunque se mitiga, el estado anímico y por así decirlo, una persona se va como mermando, y por eso hay a veces altas tasas de suicidios en países muy desarrollados y ese tipo de cosas. Lo que yo he visto y la preguntaba por ahí, como que los mercados mismos están tratando de cambiar eso, haciendo los horarios laborales más flexibles, el trabajo en casa, y la misma sociedad va migrando hacia un esquema de trabajo donde ya no vas no te quedas en un trabajo toda tu vida y haces carrera ahí, sino vas probando distintas cosas y en la vida vas cambiando. No decía Adam Smith, tenía como que una visión sobre eso. No, porque no le tocó, bueno, hasta donde yo sé, no, porque no le tocó esa etapa de desarrollo económico. Aunque si te fijas en la vida de Adam Smith, y muchos economistas sí tuvieron esa experiencia. Adam Smith empezó estudiando teología en Oxford, fue expulsado. Sin título universitario comenzó a dar clases en una universidad escocesa. Eventualmente, estoy titulando su biografía y discúlpenme, eventualmente logró ser profesor muy eminente de filosofía moral y de varios temas, incluso como lo muestra aquí el inventario de libros. Eventualmente se hizo economista y escribió uno de los libros más importantes de economía, y terminó su vida trabajando en una aduana. Entonces tuvo todas esas experiencias. Sí, William Petty, un economista antes de Adam Smith, tuvo esa experiencia. Nació de una familia de medios modestos, se hizo aprendiz en un barco, tuvo varias aventuras en alta mar. Luego eventualmente estudió anatomía y filosofía en Francia, creo, que eventualmente, gracias a que conocía un chorro de matemáticas, lo hicieron director de una facultad de música. Enseñó medicina, se fue a Irlanda cuando los ingleses invadieron para ser ingeniero civil, para trazar las parcelas de los ingleses que estaban conquistando. De ahí se enamoró de Irlanda, empezó a escribir acerca de economía, y algunos dicen, y yo estoy de acuerdo con esto, fue el protofundador de econometría. Sí, estos hombres no lo vieron en general, el proceso que tú dices, pero sí lo vivieron. Y entre ciertos intelectuales de la ilustración, perdóname, eso era lo esperado. De que cambiaras de trabajo, que cambiaras de interés, que fueras una cosa y eventualmente fueras otra. Eso no era nada raro. Nada. Era un mundo con poca especialización relativo a la especialización que hay ahora. Entonces a ellos eso no se les hacía muy raro. David Hume, lo conocemos como un gran filósofo, vivió prácticamente toda su vida fuera de círculos académicos. Vivió de lo que publicaba y publicó acerca de muchas cosas, incluyendo economía. Entonces, si lo vivieron, no siempre platicaron acerca de eso. Hay otra pregunta. Aquí atrás. Ok. Si alguien, perdón, Andrea, mande, y luego Iván. ¿Qué pasa con la racionalidad y la virtud? Porque asesinar a alguien, cometer un crimen, pues es una decisión racional, y la demostró Baker ahí con un modelito de Maximis, preferencias, utilidades, ¿no? Preferencias ordenadas, completas, transitivas, ¿no? El KPM, el SLM, la bienestar, todo el angular de la economía es la racionalidad.
el equilibrio en lo cooperativo, en el prisionero. Pero pues no son decisiones virtuosas, ¿no? Asesinar a alguien no es una decisión virtuosa. ¿Cuál es el clic entre la virtud de Adam Smith y la racionalidad que estudiamos nosotros? Porque, bueno, Voy a dejar que un alumno directo de Gary Becker conteste. Bueno, ahí entran los mecanismos que justamente entran en la última diapositiva del profesor Lorenzo, ¿sí? La búsqueda libre de tu propio bienestar termina donde empieza la ley. La ley existe para justamente regular los mecanismos a través de los cuales la sociedad se autopreserva. Y en este caso, bueno, racionalidad no es el asesinato, racionalidad simplemente es que las preferencias son completas y transitivas, para empezar. Lo otro es un comportamiento optimizador del individuo en su egoísmo. Ahora, eso no es virtuoso. Obviamente, el asesinar y dañar a alguien no es virtuoso. ¿Cómo introducimos virtud en un comportamiento no virtuoso? Regulando. ¿Por qué hay que regular? Por las mismas razones que hay que regular el mercado financiero en información asimétrica, por las mismas razones que hay que regular el mercado de seguros cuando no tenemos comportamientos como riesgo moral. En este caso, el comportamiento no virtuoso, que es el deseo de asesinar a alguien, no está en el bienestar de la sociedad, se regula a través de la ley. La ley lo que hace es justamente elevar el costo para este individuo de asesinar a alguien y poner el costo social en la penalización que implicaría asesinar a alguien. En la parte del costo por el asesinato, que también entra dentro del modelo beckeriano, no solamente es la multa, sino la ejecución de la ley a través de la probabilidad de que sea efectiva. Entonces, las virtudes de una sociedad se pueden ejecutar en un sistema legal cuya ejecución, obviamente, cuya implementación sea efectiva y que justamente preserve la sociedad misma de comportamientos no virtuosos. Ahora, ¿qué comportamientos no son deseables en una sociedad y tienen que ser organizados a través de las leyes? Bueno, para eso existe la democracia. La democracia es la organización costo efectiva que la humanidad ha creado para poder coordinar las decisiones colectivas, poniendo el poder en manos de unos pocos que lo ejercen de manera democrática y siendo electos. ¿Y qué pasa con el equilibrio no cooperativo? O sea, ¿es racional? Sí, el equilibrio no cooperativo es racional, no es deseable, pero es racional. Nosotros como economistas lo analizamos de la misma manera que, por ejemplo, el gato de Schrödinger está muerto y vivo al mismo tiempo. Yo puedo decirte que el sistema financiero está colapsado y funciona al mismo tiempo. Son dos resultados que son previsibles desde el punto de vista de racionalidad individual estratégica, pero uno de esos resultados es socialmente deseable. El cómo hacemos como sociedad que el resultado deseable permanezca por encima del no deseable es la gran pregunta. ¿Cómo inducir, usando los incentivos personales y privados, a un comportamiento virtuoso? Esa es la pregunta que nos hacemos como economistas. Ivana, ¿cuál es tu pregunta? Esto iba más relacionado a lo que comentaron hace varias preguntas sobre cómo combatir la monotonía y la enajenación por el trabajo. Ustedes mencionaron que pues en parte es la educación y conseguir las virtudes burguesas y consecuentemente ir escalando, pero yo no veo, por ejemplo, en el caso de una mujer obrera que pues, se ve obligada a trabajar por su posición social para ayudar a su marido y que aparte debe dedicarse a las labores del hogar, cuidar a los hijos, etcétera, que se espere de ella que todavía tenga el tiempo para estudiar y culturizarse todavía más, cuando pues yo pienso que con jornadas laborales de 8 horas diarias en trabajos precarios, mal pagados y tal vez hasta inhóspitos, y aparte llegar a casa, cuidar a los hijos, esperen todavía de ella que haga todas esas cosas para salir adelante. O sea, la movilidad social es bastante lenta
y parece que es una forma bonita de decir que el que es pobre porque quiere, cuando es algo sistémico también. No, yo no dije que no era sistémico. Lo que dije es, para combatir los peores aspectos de la división del trabajo, necesitamos una propuesta muy radical, que es la educación humanista, artística, en todas sus dimensiones, al alcance de todos. Y sí enfaticé eso. Sí, tienes razón, no estamos ahí todavía. Ahora, no subestimes el poder artístico de una persona nada más porque trabaja en una fábrica. Creo que algunos de ustedes han escuchado la Internacional, de la Internacional Socialista. Sí, eso fue compuesto por obreros que trabajaban 12 horas diarias en situaciones mucho más precarias de las de hoy en día. Hay obreros, y se han visto casos de obreros que entre los pisos de la fábrica tienen una biblioteca clandestina. Varios de ustedes leyeron el artículo acerca de los recolectores de basura, que habían recogido libros de la basura y habían hecho una biblioteca. Entonces, la gente tiene hambre para aprender. Ahora, tiene razón, tenemos que crear los espacios para que puedan aprender. Y por eso es tan importante democratizar la cultura. Y sigue el gran pendiente. Sí, sigue el gran pendiente. Sí. Y en este caso, me gustaría, no sé si concluir porque tenemos otras claro. actividades. Mira, aquí lo podemos ver de dos formas. Una es, no te imaginas de dónde puede surgir el comportamiento más virtuoso, aún en las condiciones más inhumanas, ¿no? Eso es increíble, la capacidad del ser humano de trascender por encima de las situaciones más inhumanas, al maltrato, al desprecio, a la muerte, y crear un comportamiento virtuoso, algo virtuoso de algo que bajo otras condiciones no hubiera sido posible. Y no solamente hablo del holocausto, sino también de cómo dentro del trabajo, de las situaciones precarias, de la esclavitud, surgieron grandes cambios y grandes transformaciones que no son instantáneas. Eso es cierto, no es instantáneo. Ahora, y ya para concluir, si tu preocupación o nuestra preocupación es algo más instantáneo, ¿cómo ayudar a esas mujeres a trascender su propia realidad cuando vemos que existen restricciones alrededor de ellas que no le permiten? México fue pionero en la implementación de programas sociales compatibles en incentivos, se llamaban, y esos programas se llamaban Progresa, Oportunidades, Prospera, le cambiaron el nombre, pero el arquitecto y los arquitectos detrás de la idea de que es necesario romper ciertos candados institucionales, por instituciones no públicas, me refiero a instituciones humanas como la familia mal empleada o la familia mal entendida, a través de la creación de programas educativos, informativos, como Prospera, Progresa y Oportunidades, donde a la mujer se le empoderó a través de transferencias de recursos con destino a la educación, a la salud. Nosotros como economistas pudimos hacer una diferencia. Ellos como economistas, usando la teoría económica, usando la observación del comportamiento social, pudieron trascender y crear impacto en esas mujeres, empoderándolas, y en las hijas de esas mujeres, y por eso me refiero únicamente a la mujer, ¿no? Al permitir que con resultados probados, con econometría bien empleada, pudieron demostrar que estas niñas pudieron trascender la secundaria, prepararse mejor, reducir la probabilidad de embarazos, aumentar los años a primera gesta, permitiendo que se educaran más estas niñas. Es decir, la realidad es dura, es compleja, pero una de dos, en lugares en donde uno podría no encontrar mecanismos, surge la virtud de manera natural, lo cual nos lleva a este pensamiento humanista que tenía Smith, o crear mecanismos a través de instituciones que permitan no coartar la libertad, sino utilizar la propia libertad como un mecanismo para romper con esos ciclos de pobreza. Y la evidencia existe. Por eso, hace algunas semanas escribí en una columna del periódico que era muy triste que estos programas con tantos años de experiencia
hayan sido cancelados, hayan sido clausurados por evidencia de corrupción, algo que es un cáncer en las instituciones públicas, pero que a pesar de eso extirparon no solamente el tumor del cáncer de sus programas, los mataron, ¿sí? Como si fuera solucionar una pandemia, ¿no? Y eso fue trágico para nosotros como mexicanos, porque era uno de los grandes orgullos que como país ostentábamos, ser el primero en muchos que puso ejemplo en cómo trascender la pobreza, usando a las personas y sus propios incentivos y búsqueda personal de trascender para sacarlos de la pobreza, y no de manera asistencialista, sino de manera permanente a través de mayores niveles de capital humano, que era educación, salud y alimentación. Sí se puede. Y es nuestra tarea como economistas no solamente cuestionar el qué, sino el cómo, y proponer. Y creo que las preguntas son las correctas. Ya te tocará llegar a la respuesta. Nada más para terminar, la otra cosa que tienes que ver es eso. Esa persona que trabaja muchas horas en la fábrica, que se esfuerza mucho, muchas de esas personas tienen un incentivo muy fuerte para esforzarse, y ese incentivo son sus hijos. Y sus hijos tendrán la educación que ellos no tuvieron, y sus hijos quizá algún día lleguen a esta facultad. Por eso me emociona tanto ser parte de esta facultad, porque esos hijos de esas mujeres obreras pueden ser los futuros arquitectos de políticas sociales que terminen con esa desigualdad. Ok, muy bien. Les agradezco mucho su asistencia. Hay falafels allá afuera. Muchísimas gracias por habernos apoyado en el evento.